la carta de amor, solamente usted la puede leer, nadie más. Usted no va a venir a pedirle a otra persona que la lea por usted. Usted la va a leer porque es para usted, es algo personal. Imagínese que venga acá William y me dice: pastor, mire, mi novia me escribió, me mandó esta carta, ¿por qué no me la lee, por favor? Son cosas íntimas, son cosas de dos personas. Nadie puede hacerlo por usted. Hermano querido, le amo en el Señor, pero yo no puedo leer su Biblia por usted. Yo puedo hacer muchas cosas por usted, pero leer su Biblia por usted, I'm sorry, no lo puedo hacer. Es usted. Yo no me puedo alimentar por usted. Yo no puedo comer por usted. Me gustaría, pero se engorda usted, ¿ok? Pero podemos nosotros hacer algunas cosas por las demás personas, pero hay cosas que solamente usted las puede hacer, solamente yo. Yo tengo la responsabilidad de quién es leer la Biblia, responsabilidad de quién es alimentarse de la palabra, responsabilidad nuestra, de cada uno de nosotros, individualmente, no por familia. Usted no puede leer la Biblia por todos sus hijos. Cada quien ya, independientemente si es adulto, ya tiene la responsabilidad de conducir su vida cristiana. Usted es responsable, su esposa, su esposo son responsables, al menos de que quieran hacerlo en equipo. Pueden leer la Biblia juntos, pueden tener un devocional juntos, etcétera. Pero usted es responsable de leer su propia Biblia. Yo no puedo leer su Biblia por usted. Nuevamente, le digo eso con todo cariño, con todo respeto, con todo amor. Hermano, tenemos algunos parámetros acá que yo le quiero explicar brevemente de cómo acercarnos a la palabra de Dios. Cómo nosotros debemos de tener la actitud correcta para acercarnos a la palabra de Dios. Porque no nos vamos a acercar como cualquier otro libro. No. La Biblia necesita ciertas actitudes de parte nuestra para acercarnos a ella. O sea, usted tiene que tener un corazón dispuesto a recibir una palabra de Dios para usted. Usted tiene que acercarse a la Biblia, a la palabra de Dios, con una expectativa, con una mente abierta, esperando que Dios le hable, porque la Biblia es viva y eficaz. Dice la palabra de Dios que es viva y eficaz. La palabra de Dios tiene poder. La palabra de Dios tiene poder para transformar las vidas. De otra forma, usted y yo, hermanos, le aseguro, no hubiéramos tenido ninguna clase de efecto por el hecho de leer la palabra de Dios. Pero la Biblia es un libro poderoso. Esté dispuesto y deseoso de escuchar la voz de Dios. Dios quiere hablar a su vida y presentarle lo que Él quiere para usted en particular. Dios es un padre. ¿Usted quiere lo mejor para sus hijos? Por supuesto. Yo quiero lo mejor para mis hijos. Por supuesto. Dios es un padre. Él quiere lo mejor para usted y para mí porque somos sus hijos. Vaya conmigo, por favor, al Salmo. Y esto nos va a dar una luz. ¿Cómo nosotros debemos de acercarnos a la palabra de Dios? ¿Qué expectativas? ¿En qué condición? ¿Cuáles son las expectativas que nosotros debemos de tener al enfrentarnos a la palabra? Vea conmigo el Salmo 119. Vamos a leer estos dos versículos rapidito y acuérdese que estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente. Mire lo que dice el salmista acá. Dice: enséñame tus decretos, oh Señor, los cumpliré hasta el fin. Dice: dame entendimiento y obedeceré tus enseñanzas. Las pondré en práctica con todo mi corazón. Hazme andar por el camino de tus mandatos, porque ahí es donde encuentro mi felicidad. A lo mejor no esté ahí en la pantalla, pero el salmista está diciendo acá: dame entendimiento y obedeceré tus enseñanzas. Usted tiene esa misma palabra que yo tengo acá. Cuando el salmista dice dame entendimiento, mire, antes que usted se disponga a leer la Biblia, ore al Señor y dígale: Dios, dame entendimiento para obedecer tu palabra. Usted no puede obedecer algo que no entiende. Amén. Usted no puede obedecer algo que no entiende. Pero si usted logra a entender realmente qué es lo que Dios está comunicando a usted, entonces ahí resta de usted. Usted tiene una opción. Usted tiene un libre albedrío. Si obedecer o
desobedecer. Pero hay condiciones. Más adelante nos dice la palabra, si obedecieras mi palabra, vas a vivir. Si desobedecieras mi palabra, entonces van a haber consecuencias. Usted y yo sabemos eso. Que cualquier persona que se someta y obedezca la palabra de Dios va a tener vida, va a tener sus años garantizados. Entonces, vamos a ver acá algunas cualidades, actitudes que impiden muchas veces en la forma que nosotros nos acercamos a la Biblia, que impiden que Dios pueda hacer la obra o escuchar la voz de Dios. Por ejemplo, una de las cosas que puede impedir el efecto de la Biblia en su vida es tener un corazón cerrado. Cuando usted se acerque a la Biblia, prepare su corazón para que Dios le pueda hablar a usted. Podría ser, el tener un corazón cerrado podría ser orgullo, podría ser resentimiento, podría ser amargura, podría ser miedo, podría ser diferentes cosas que están estorbando escuchar la voz de Dios. ¿Sabe qué? Si usted viene con toda esta clase de prejuicio, a lo mejor la palabra de Dios no va a caer en buena tierra. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas en su corazón que van a estorbar que la semilla caiga en una buena tierra. Hay odio, hay rencor, hay envidia, hay orgullo, hay todas esas cosas. Van a afectar su corazón y van a cerrar su corazón a la voz de Dios. Entonces, usted venga, pídale entendimiento a Dios, pídale sabiduría y pídale también que Él le hable a su corazón. Otra de las cosas que puede impedir el efecto de la palabra de Dios es tener un acercamiento perezoso a la Biblia. Usted a lo mejor usted podrá decir, bueno, pero realmente no tengo tiempo. No, me queda tanto tiempo para irme para el trabajo. O ¿sabe qué? Esta lectura que me toca ahora está muy larga. Mira el Salmo 119. ¿Quién sabe? Está muy largo el 119. Usted está preciso por irse, por hacer sus cosas y está con aquellas preocupaciones. Tener una mente preocupada bloquea la comunicación con Dios. Dios no le va a hablar a usted si usted tiene una mente preocupada, si está muy ocupado o está concentrado en otras cosas. Su mente tiene que estar receptiva para escuchar lo que Dios tiene para usted. De otra forma, la palabra de Dios no va a hacer ninguna clase de efecto. Otra de las razones que va a impedir que Dios hable a su vida es una actitud irrespetuosa. Una actitud irrespetuosa. O sea, tantas cosas que las personas dicen. ¿Sabe qué? Yo esto no lo creo. Esto lo creo, pero esto no lo creo. Me parece muy superficial. El papel aguanta con lo que le ponga. Esa es una manera irrespetuosa de acercarse a la palabra de Dios. No podemos nosotros agarrar lo que nos conviene y desechar aquellas cosas que no nos gusta escuchar. Usted no puede acercarse a la Biblia de esa manera. Todo lo que dice la palabra de Dios es para nosotros. La carta fue diseñada para los destinatarios correctos, que somos nosotros. No fue escrito para extraterrestres, fue escrito para personas que vivimos acá en este planeta Tierra. Ahora, algunas cosas que yo quiero que usted ponga atención antes de abrir la palabra de Dios y en este proceso de cómo leer la Biblia. Acordémonos, el domingo pasado era ¿por qué leer la Biblia? Ahora es ¿cómo leer la Biblia? Hay personas que se acercan a la Biblia y no saben por dónde comenzar. No saben a dónde, dice, y la abren y cierran los ojos y ¡pum! Donde cae el dedo. Vamos a ver qué. Y vino Judas y se ahorcó. Uy, no, eso no me gusta, Y va, más adelante vamos a ver qué dice. Y ¡pum! Pone el dedo. Y ve. Y lo que vas a hacer, hazlo pronto. No, eso tampoco, no me gusta. ¿Y a dónde leo pues? ¿Y a dónde comienzo? Voy a comenzar en Génesis. No. La palabra de Dios, hermanos, tenemos que aprender a leerlo de una manera sistemática. Hay métodos para poder aprender a leer la Biblia. De lo contrario, usted no le va a hallar ninguna entrada. Usted comienza en los Salmos, que comienza en Génesis, allá se va para el Apocalipsis y una sola mezcolanza de pensamiento y total, no le entendí ni papa, nada. ¿Por qué? Porque usted todavía no ha aprendido cómo leer la Biblia. Entonces, tenemos que observar el pasaje que estamos leyendo. Una de las formas
de estudio bíblico inductivo, es que la persona debe de aprender a observar el pasaje, a observar el texto. Yo no sé si usted alguna vez ha visto esas figuras, y muchas veces jugamos en el Google Plus o en el Facebook, y dice, que usted encuentre las caras que se encuentran en esta figura, y está un árbol ahí, a ver si encuentra el caballo, usted tiene que concentrarse y observar qué es lo que hay allí en esa figura. Dice, no, yo no veo nada. Entonces, la persona de repente, de tanto ver, ya comienza a verla. Ya encontré la figura que está acá. El texto, usted tiene que observarlo primero. Tiene que observar el pasaje que está leyendo para que luego usted pueda captar la idea que el escritor quiso comunicar. Ahora, uno de los textos que yo siempre recomiendo y que son textos que nosotros debemos de mantener en perspectiva, el Salmo 119, ahí mismo, el versículo 18 dice, abre mis ojos para que vea las verdades maravillosas que hay en tus enseñanzas. Qué preciosa esta expresión que dice el salmista. Y no está hablando de los ojos físicos, está hablando de los ojos espirituales. Abre mis ojos de mi alma, abre mis ojos espirituales para que vea las verdades maravillosas que hay en tus enseñanzas. Esa es la perspectiva que usted debe tener. Señor, dame entendimiento. Abre los ojos, mis ojos espirituales, para que yo pueda entender tu palabra y que tú me puedas hablar claritamente. Usted se puede acercar a un pasaje y no entenderle nada, y otro día, si usted observa y pone atención, decir, wow, pero este pasaje yo lo he leído 40,400 veces y ahora yo entiendo lo que Dios me está diciendo y clarito entiendo qué es lo que está diciendo el escritor. Ahora, hay preguntas claves que usted se debe de hacer para entenderle a un pasaje, y básicamente una clase en cápsula de hermenéutica, de lo que es la parte de la teología que se encarga para interpretar la Biblia. Entonces, una de las preguntas que usted se debe de hacer, ¿quién está hablando? ¿Quién está hablando? ¿A quiénes está dirigido el pasaje? Por ejemplo, en las epístolas paulinas. Usted sabe que el apóstol Pablo escribió como 16 epístolas y la mayor parte del Nuevo Testamento. Y cuando el apóstol Pablo escribe a la iglesia de Éfeso, escribe a la iglesia de Filipos, escribe a la iglesia de Tesalónica, escribe a la iglesia, etcétera, etcétera, el apóstol Pablo está escribiendo a un grupo de destinatarios específico. Está describiendo el contexto que se está dando en ese momento. ¿Quién estaba reinando? ¿Quién era el emperador? ¿Cuál era la situación política? Todos esos datos ayudan a entender el contexto en que fue escrito el texto. Muchos dicen, sacar un texto fuera de contexto como un pretexto. No es así. La persona que realmente quiere entender la Biblia tiene que aprender los parámetros de interpretación para acercarse. Usted no es una persona sencilla que se va a acercar y decir, mire, este texto quiere decir eso. No. Tenemos que acercarnos con sabiduría y con una mente abierta, con ojos abiertos. Ahora, ¿qué está sucediendo? ¿Cuáles son los eventos claves? Por ejemplo, si nos tocara que escribir parte de nuestra historia y quedara escrito en un libro, podríamos decir, en nuestro tiempo, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Cuál es el contexto político acá? Usted podría escribir un libro y decir, bueno, y en ese tiempo estaba gobernando, o estaba la presidencia, el presidente Obama, el primer presidente afroamericano, y estaba una migración masiva y se estaba dando esta situación política, etcétera, etcétera. Todos esos son datos históricos, culturales, que ayudan a entender el contexto. O sea, el contexto histórico-cultural. Espero que no me vaya a malentender. El contexto histórico-cultural es bien necesario para que nosotros podamos interpretar el texto. O sea, no es que usted se va a poner a leer la Biblia y de repente ya le va a entender. Tenemos que saber por qué el escritor puso esos detalles. O sea, otra de las cosas que debemos nosotros ponernos o preguntarnos, ¿por qué el escritor incluyó esto? Por ejemplo, cuando Jesús
fue a Samaria y de repente estaba esta mujer sacando agua. Y le dijo, mujer, dame de beber. Y tú siendo judío, me pides a mí que te dé de beber. Y da la explicación ahí. Dice, porque judíos y samaritanos no se llevaban. ¿Por qué puso? No se llevaban entre sí. ¿Por qué puso el escritor esos datos? Para que nosotros pudiéramos llegar a entender el contexto cultural, político y todo lo demás, y el texto tuviera más claridad para nosotros. Oh, bueno, entonces esto me lleva a averiguar a mí cuál era la contienda que tenían los judíos con los samaritanos. ¿Por qué no se llevaban? Todos esos datos nos ayudan a nosotros a entender mejor el texto. ¿Por qué son estas personas mencionadas? ¿Por qué son mencionados estos lugares? ¿Por qué? ¿Dónde está el lugar? ¿Dónde sucedió esto? ¿Por qué sucedió? El autor, ¿qué fue la intención del autor para que los destinatarios entendieran? Todos estos detalles nosotros tenemos que tomarlos en cuenta para aprender a entender el texto. No podemos sacar un texto fuera de contexto, hermanos. Eso no se debe de hacer. Toda persona seria, estudiante de la Escritura, tiene que indagar, tiene que escarbar por qué el escritor está diciendo esto, por qué está dando tanto detalle histórico, cultural. Ahora, la diferencia de estudiar a leer, hermanos, si usted lee por leer, es como un barco que usted agarra y está dando vueltas y va dando vueltecitas. Pero cuando usted estudia, tiene una dirección, decir, voy de punto A punto B, y esto es lo que yo quiero lograr. Cuando una persona estudia la palabra de Dios, obviamente va a ir mucho más allá de la superficie, de lo que está enfrente del texto. Usted va a buscar recursos, usted va a buscar herramientas que le den un mejor cuadro de lo que realmente dice el texto. Vea conmigo, por favor, más adelantito en el Salmo 19. Ayúdame a comprender el significado de tus mandamientos y meditar en tus maravillosas obras. Ay, hermano, meditar en la palabra, meditar. Es necesario que aprendamos a meditar en la palabra de Dios. Meditar en la palabra de Dios. ¿Qué es eso de meditar en la palabra de Dios? Pensar, reflexionar, repetir, indagar, etcétera, etcétera. Eso es lo que el salmista está diciendo acá. Ayúdame a comprender el significado de tus mandamientos y meditar en tus maravillosas obras. O sea, hay parámetros para leer la palabra de Dios, para estudiar la palabra de Dios. Le estamos enseñando cómo estudiar la palabra de Dios. No solamente cómo leerla, sino cómo estudiarla y entenderle. Porque mire, si usted lee y no entiende, eso no va a hacer ningún efecto en su vida. Si usted entiende y no la aplica, eso tampoco va a hacer ningún efecto en su vida. Es necesario que nosotros leamos, entendamos y la apliquemos a nuestra vida. Entonces vamos a ver resultado. Más adelante, el meditar en la palabra de Dios. El proverbista dice más adelante, Proverbios 7 del 1 al 3, dice, obedece mis mandatos y vive, guarda mis instrucciones, tal como cuidas tus ojos. ¿Cómo cuida sus ojos usted? Ay, hermano, es lo más precioso que tenemos en nuestra vida, en nuestro cuerpo. Usted, los ojos, algo bien sensible, una basurita que esté ahí, ya usted se la quiere sacar. Átalas a tus dedos como un recordatorio. Dice, escríbelas en lo profundo de tu corazón. O sea, estudia realmente, hermanos, estudiar la Biblia. Hermano, eso no es una cosa sencilla. Estudiar la Biblia es someterse a una serie de instrucciones que van a traer cambios en nuestra vida. En Josué encontramos una escritura que a lo mejor usted se la sabe hasta de memoria. Josué 1:8, a lo mejor usted se lo sabe de memoria. Lo voy a leer en mi versión acá, Nueva Traducción Viviente. Dice, estudia constantemente, Josué 1:8, Antiguo Testamento, estudia constantemente este libro de instrucción. Medita en él de día y de noche. Asegúrate de obedecer todo lo que allí está escrito. Solamente entonces prosperarás. Solo así prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. O
sea, el hecho de meditar en la palabra de Dios, de poder nosotros obedecer. Hermanos, de nuevo, la clave no está solamente en leer, no está solamente en obedecer, la clave está en entender y obedecer. Usted tiene que realmente aplicar la palabra a su vida. Hay personas que entienden muy bien, entienden muy bien, saben muy bien lo que es el bautismo, saben muy bien lo que es el matrimonio, saben muy bien lo que son todas estas cosas. Pero ¿qué le beneficia con que sepan? Nada. Mientras no obedezca la palabra de Dios, no va a traer ningún beneficio a su vida. Tiene que hacerla, tiene que cumplirla, tiene que aplicarla. Cuando usted lea un texto y usted realmente vea que Dios le está hablando, solamente diga, ¿es esto lo que Dios quiere para mí? ¿Me beneficia? Por supuesto que sí. Hágalo. Hágalo. ¿Por qué? Porque eso es lo que va a transformar su vida. Texto más que quisiera que veamos, por favor. Santiago 1, y aquí quisiera tal vez detenerme un poquito. Santiago 1 del 22 al 25. Mire lo que dice acá. El hecho de que nosotros no hagamos la palabra de Dios y no la pongamos en práctica, lo que dice Santiago acá. Dice, no solo escuchen, Santiago 1, 22, dice, no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Pues si escuchas la palabra, pero no la obedeces, sería como ver tu cara en un espejo. Te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas cómo eres. Pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. Más claro que eso no puede hablar el apóstol acá. Dice, no solo escuchen la palabra de Dios, dice, tienen. Ese tiene, suena imperativo y es así. Si no, dice, pónganla por obra. Dice, pónganla. No dice si quieren. Ay, ve, si la quieres poner. Dice, pónganla por obra. Tienen que ponerla en práctica. Dice, de lo contrario, señores, se están engañando ustedes mismos, están perdiendo el tiempo. Vayan a ver un partido de fútbol, vayan a la playa, vayan a hacer otras cosas. Están perdiendo el tiempo acá. Si usted no pone en práctica la palabra de Dios, se está engañando usted mismo. Nos estamos engañando nosotros mismos. Estamos perdiendo el tiempo. ¿Por qué? Porque ¿qué beneficio trae que yo escuche y lea y acumule información en mi mente? Pero si esta palabra yo no la obedezco, yo no la pongo en práctica, eso no va a traer ningún efecto, no va a producir nada en mi corazón. Pues si escuchas la palabra, pero no la obedeces, sería como ver tu cara en un espejo. Oh, ¿qué pasa cuando usted se ve en un espejo? Especialmente en la mañana. Gran susto que es de la mañana, ¿verdad? se levanta usted y de repente, bueno, las hermanas tienen más opciones que nosotros, ¿verdad? Y se peina y se hace un medio repellito en la cara y por aquí y por allá. Y luego pues te dice, ay, Señor, gracias, qué belleza la que creaste. Y se empieza a autoterapiar, pero ese es bueno, ese es bueno, porque nosotros sabemos de que el espejo está para revelarnos lo que nosotros somos. Ahora, si yo me paro en el espejo y de repente yo veo que tengo un pelo parado, de los pocos que me quedan, tengo un pelo parado por ahí, y de repente me quito ahí, pues me vi, ya tengo un pelo parado, bueno, no pasa nada. ¿De qué me sirve verme en el espejo si yo no me voy a arreglar, no me voy a componer lo que está malo? De repente ando abotonada la camisa mal y digo, ahí está bien. Pero entonces, ¿para qué me sirve? La palabra de Dios es como un espejo que te confronta. Dice, esto está mal en tu vida, tienes que corregirlo, tienes que hacerlo, porque de lo contrario, vas mal, estás mal, tienes que obedecer. Pero si miras atentamente la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios dice, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. Hermanos, la obediencia trae bendición. No estamos hablando de conocimiento. El conocimiento no hace nada en su mente. Está bien, el conocimiento puede hacer efecto solamente si lo aplica a su vida, si obedece la palabra. Pero solamente el conocimiento solo no ayuda,
no ayuda para nada. Hay un montón de gente que está muy interesada en información bíblica. Y mucha gente que sí sabe bastante Biblia, pero su vida es un desastre, vive como quieren y eso no le ayuda en absolutamente nada el conocer de la Biblia. No. Hasta que toma vida, hasta que toma parte de su vida, entonces trae efecto. Y acá Mateo lo pone de esta forma, el hecho de obedecer la palabra de Dios. Vea conmigo Mateo, por favor, 7:44, y con esto vamos a ir terminando. Dice Mateo 7:24. Dice, todo el que escucha mi enseñanza y la sigue, ¿es qué? Sabio. El que escucha mi enseñanza y la sigue es sabio. Bueno, vamos a continuar leyendo el texto. Dice, como la persona que construye su casa sobre una roca sólida, aunque llueva a cántaros y suban las aguas de la inundación y los vientos golpeen contra esa casa, no se vendrá abajo, porque está construida sobre un lecho de roca. Sin embargo, el que oye mi enseñanza y no la obedece es un necio. La primera dice que es un sabio, la segunda dice es un necio, como la persona que construye su casa sobre la arena. Cuando vengan las lluvias y lleguen las inundaciones y los vientos golpeen contra esa casa, se derrumbará con un gran estruendo. O sea que si yo construyo mi vida sobre la palabra, sobre los principios, sobre los valores bíblicos, quiere decir que voy a estar seguro. ¿Por qué? Cuando obedecemos la palabra de Dios, lo que acaba de decir acá el escritor, que construye su casa sobre una roca sólida, aunque llueva a cántaros, aunque suban las aguas de la inundación, los vientos golpeen contra esa casa, no se vendrá abajo porque está construida sobre un lecho de roca. Hermanos, los matrimonios, aquellos matrimonios disfuncionales, a lo mejor donde él es creyente y ella no, o viceversa. Aquellas personas que realmente están llevando una relación ilícita. O sea, todas estas cosas, obviamente hay consecuencias. Pero cuando está basada y cuando está fundamentada su relación en la palabra de Dios, hay bendición. Dice que esta persona que fundamenta su relación en algo así, es un necio. Otra expresión o otra palabra para necio es insensato. Es un insensato. La palabra insensato es lo mismo que necio. Entonces, en una dice que es un insensato y en la otra que dice que, la primera dice que es sabio, la otra dice que es un necio. Entonces, cada ladrillo, hermanos, cada ladrillo que nosotros o usted pone en la construcción de su vida, la pone sobre el cimiento de la palabra de Dios. Entonces, debe de ser así. Cada ladrillo que usted pone en su vida, en su matrimonio, en su relación, la pone sobre este cimiento que es la palabra de Dios. Y la corriente de este mundo no la arrasará. Los afanes de este siglo no la podrán derribar. La palabra de Dios es nuestra fuente de autoridad, nuestra roca, nuestro fundamento. Recuerda, hermanos, de que el estudio que nosotros hacemos en la palabra de Dios debe estar lleno de la perspectiva. Nosotros sabemos de que nos debemos de acercar a la Biblia con una perspectiva de fe, porque todo está fundamentado en la fe. Acuérdese que usted se acerca a la palabra de Dios sin fe, esto le va a producir incredulidad. Pero cuando nosotros nos acercamos a la palabra de Dios con fe, esto va a producir en nosotros fortaleza. Ahora, los resultados de no obedecer la palabra de Dios. Obviamente, dice acá que se engaña a usted mismo pensando que el conocimiento es suficiente. Eso es algo erróneo. La persona se engaña a sí mismo. Usted no crecerá en su madurez espiritual. Su vida va a contradecir sus palabras. Su vida va a contradecir lo que usted dice. Todo el conocimiento que usted puede expresar, su manera de vivir, su estilo de vida, lo va a negar. ¿Por qué? Porque el conocimiento no es
no es suficiente. Usted no puede compartir efectivamente lo que usted no vive. La persona tiene bastante conocimiento, pero si no vive esa palabra, no la obedece, no la aplica, no va a poder compartir efectivamente. Ese conocimiento no tiene validez. Nadie le va a creer, porque su manera de vivir no respalda lo que usted tiene en su cerebro, en su conocimiento. Ahora, ¿dónde comienzo entonces, pastor, a leer la Biblia? Yo quiero comenzar ahora. Y usted tiene esa lucha. Ay, yo tengo deseos de leer la Biblia, pero siempre que quiero comenzar a leer la Biblia, no sé por dónde comenzar la Biblia. Yo le quiero dar por lo menos un par de ideas cómo usted puede comenzar a leer la palabra de Dios de una manera sencilla, de una manera bastante dinámica, de una manera muy fácil. Aquí, yo no sé, pero usted a lo mejor ha intentado leer la Biblia, lectura de la Biblia en un año. Mire, quítese esa idea de la cabeza. No se ponga a pensar de que va a leer la Biblia en un año a la primera vez. Está bien para aquella persona que ya cultivó esa buena costumbre de leer la palabra de Dios todos los días, pero comience con poquito. Comience con poquito. No es lo más importante lo que usted ingiere, sino lo que puede digerir. Si usted come mucho, a lo mejor le va a dar una indigestión, a lo mejor se va a enfermar. No trate de leer mucho, trate de leer un poco y entender y luego aplicar a su vida lo que ha leído y lo que ha entendido. Uno de los tips que me gusta compartir, por ejemplo, yo le digo a los nuevos creyentes, comienza a leer el Evangelio de Juan. Lea un capítulo al día. Si usted lee el Evangelio de Juan un capítulo al día, usted estará leyendo básicamente la vida de Jesús en 3 semanas. Un capítulo al día. Un capitulito al día. Imagínese nomás, usted se pasa más tiempo haciendo otras cosas que no le dan tanto, a lo mejor no le puedan dar tanto beneficio como leer la palabra de Dios. Pero si usted lee un capítulo al día, usted en 3 semanas básicamente ha echado un vistazo panorámico a la vida de Jesús. Lea, por favor, si usted quiere leer Proverbios, lea un proverbio al día. El libro de Proverbios tiene 30 capítulos. Imagínese, uno por día. Al final de un mes, usted se ha leído los Proverbios. Un capítulo al día. Comience por ahí. Lecturas fáciles de la palabra de Dios. Los salmos en un mes. Ya sería un poquito más allá de lo normal. 5 salmos al día. Usted habrá leído 150 salmos. El libro de los Salmos tiene 150 capítulos. Entonces, si usted lee 5 salmos al día, en un mes usted se ha leído el libro de los Salmos. Y así sucesivamente, cultive el hábito de leer la Biblia todos los días. En la mañana, antes de irse para trabajar, al trabajo, antes de comenzar su trabajo, ande en su celular, si es posible, la aplicación de la Biblia. Hay aplicaciones donde le recuerda el texto bíblico, donde le recuerda, la Biblia, ok, hay que leerlo, porque ya me hizo clic y hay que un recordatorio que hay que leer la palabra de Dios. Entonces, es bien sencillo, simplemente usted tiene que disponer en su corazón el deseo de leer la palabra de Dios. Hermanos, leer la palabra de Dios trae beneficios, trae dividendos eternos. La palabra de Dios le hace sabio. La palabra de Dios le da vida. La palabra de Dios le mueve la conciencia a obedecer. Lo hace vulnerable a la persona, más sensible, le fortalece sus convicciones. La palabra de Dios trae beneficios. Usted debe de anhelar, cultivar su vida con la palabra de Dios, la verdad, la sabiduría. Comience hoy, comience este día y diga: Señor, dame sabiduría. ¿Dónde puedo comenzar a escudriñar tu palabra? Yo ya le he dado un par de tips donde usted puede comenzar.